Después del final de una relación de 2 años, el mundo que me rodeaba se vino abajo. Lo que antes estaba lleno de risas y conversaciones, ahora se había convertido en un eco insoportable de soledad. Mi departamento, un santuario de recuerdos, se convirtió en una prisión, donde cada objeto parecía recordarme un amor perdido. En las aplicaciones de citas, revisé los perfiles buscando alguna conexión que pudiera llenar el vacío, pero cada encuentro resultó superficial. Fue entonces cuando conocí a Jessica. Su presencia iluminó mi celular y sus mensajes parecían más coloridos que la realidad que me rodeaba. Cuando me invitó a una reunión cercana a Navidad, renació la esperanza. Una noche, cuando finalmente le abrí la puerta, sentí un frío en todo el cuerpo. Jessica era perfecta, pero había un aura de misterio que me dejaba inquieto. El aroma que emanaba de ella era dulce, pero tan intenso que hacía que el aire fuera casi insoportable. Las luces del árbol parpadearon como si fueran testigos silenciosos de esa interacción, cuando, en un momento de distracción, derramó vino sobre el sofá. Mi corazón dio un vuelco. La mancha roja parecía ser un símbolo de desgracia. Después de una conversación marcada por sutiles tensiones, sugerí ir a buscar el árbol de Navidad al ático y nada más subir las escaleras, sombras inquietantes empezaron a bailar a nuestro alrededor. En el ático oscuro, mirando el árbol y las decoraciones, noté que la casa conservaba un aire pesado, como si contuviera la respiración. Jessica parecía obsesionada con algunos adornos, tocándolos con una adoración enfermiza. El ambiente festivo se volvió nublado y el ambiente se llenó de una extraña energía. Cuando ayudé a levantar el árbol, la luz principal de la casa parpadeó y de repente se apagó. La risa que alguna vez llenó el espacio fue reemplazada por un silencio ensordecedor. Lo que pensé que sería una celebración alegre se estaba convirtiendo en una noche de horror y la verdadera naturaleza de Jessica pareció revelarse. ¿Creías que sería diferente?, susurró, su voz distorsionada mientras la luz del árbol parpadeaba frenéticamente. El terror me invadió cuando me di cuenta que la puerta estaba cerrada con llave. En la penumbra, las sombras comenzaron a retorcerse y me di cuenta de que tal vez la fiesta no era la única celebración en esa casa. En un acto desesperado, empujé a Jessica y corrí hacia la puerta, pero una fuerza invisible la cerraba. Mirando hacia atrás, vi su figura desvanecerse, revelando una forma mucho más oscura y aterradora. La Navidad se había convertido en una pesadilla, donde estaba atrapada en un ciclo de miedo y sabía que salir de esa casa solo sería el comienzo de algo mucho más profundo y oscuro. Historia 2. El regalo inesperado. La mañana de Navidad en la casa de una familia típica, el olor a moqueca y alegría flotaban en el aire. Los niños, eufóricos, corrieron hacia la sala, donde el árbol brillaba con regalos. Sin embargo, entre los regalos había un paquete que nadie había visto antes. Estaba envuelto en papel de regalo rojo, con una cinta dorada, pero no tenía remitente. Los niños, intrigados, preguntaron si podían abrir el paquete desconocido. Los padres dudaban, pero su curiosidad era contagiosa. ¿Por qué no?, pensaron, un poco de diversión antes del resto de las festividades. Cuando finalmente se abrió el paquete, un frío indescriptible se apoderó de la habitación. Dentro del regalo, una muñeca antigua de aspecto inquietante estaba acurrucada, con una sonrisa grotesca fija en su rostro. Los niños, inicialmente encantados, pronto fueron invadidos por una extraña sensación. La muñeca, ahora en sus manos, pareció cobrar vida. La amplia sonrisa de repente pareció una máscara de horror. El ambiente festivo se transforma rápidamente. El encanto se convierte en desesperación. Tan pronto como sacaron la muñeca de la caja, la atmósfera en la habitación cambió. Las luces del árbol empezaron a parpadear salvajemente, como si la casa estuviera viva. Los niños, previamente emocionados, comenzaron a inquietarse, escuchando sutiles murmullos que parecían emanar del juguete.
No entendían lo que estaba pasando, pero sabían que algo andaba profundamente mal. Llamé a la muñeca y mientras la tocaba, empezó a susurrar oscuros secretos sobre los miedos e inseguridades de todos los niños en la habitación. Las risas fueron reemplazadas por gritos y llantos, mientras las paredes de la casa parecieron contraerse. El muñeco se movía espontáneamente, deformándose, y sus expresiones eran distorsionadas y oscuras. Al final no quedó nada, solo un doloroso eco de felicidad que se convirtió en terror. Los padres se dieron cuenta de que la muñeca no era un regalo, sino una maldición. El pánico se apoderó de la casa mientras intentaban destruir el juguete, pero cada intento fallaba, y la lámpara que alguna vez brilló se convirtió en un profundo abismo de desesperación, atrapándolos en un destino cruel y desesperado. Historia 3. El aniversario de la muerte. En un pequeño pueblo cubierto de nieve, la comunidad se preparaba para la Navidad, pero había un peso sobre los hombros de todos. Esta fecha no fue solo una celebración. También era la fecha del asesinato de un habitante que había sido desterrado de la ciudad por supuestas prácticas de magia negra. Aunque las festividades continuaron, un sentimiento de inquietud flotaba en el aire. Al anochecer, la cena se compartió entre familias, pero el ambiente de alegría era opresivo. Cuando se puso el sol, las risas y la música se convirtieron en ecos oscuros. Con el tiempo, los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Los platos se rompieron sin explicación. Un viento helado susurraba por los rincones de la habitación y se escuchaban voces lejanas. Pronto, los niños empezaron a ver sombras bailando en las paredes, formas que se extendían y desaparecían, como si fueran recuerdos de un pasado cruel. A medida que avanzaba la fiesta, la luz de la luna iluminaba el centro de la mesa y la pesadez en el aire era palpable. Las conversaciones se detuvieron cuando uno de los invitados levantó su copa para brindar, pero en lugar de alegría, sus palabras se convirtieron en un siniestro encantamiento. Cuando terminó el brindis, varios objetos vibraron violentamente antes de volar fuera de la mesa. Los invitados empezaron a desaparecer uno a uno, engullidos por un torbellino de sombras. Cuando el último grito resonó en la habitación, un profundo silencio se apoderó de la habitación. La mesa permaneció intacta, con los platos llenos y una única vela encendida en el centro. El nombre del mago desterrado estaba escrito en las paredes, revelando el verdadero precio de la celebración. Aquellos que se atrevieran a olvidar su pasado afrontarían las consecuencias de sus acciones. El espíritu del desterrado había regresado, y su deseo de venganza quedaría eternamente ligado a la Nochebuena. El pueblo, ahora un recuerdo de dolor y desesperación, nunca más conocería la fiesta, y el aislamiento eran los nuevos nombres de la Navidad. Historia 4. El eco del pasado. A María siempre le encantaron las festividades navideñas, y uno de sus momentos favoritos fue montar el árbol que heredó de su abuela. El árbol tenía una belleza antigua, y cada adorno traía consigo historias y recuerdos de las familias que lo habían utilizado a lo largo de los años. Pero había un adorno que siempre dejaba de lado, una bola de cristal con un pequeño muñeco en su interior, que su abuela siempre le advertía que no sacara de la caja. Esa Nochebuena, María decidió ignorar las advertencias y sacó el muñeco de su envoltorio. Tan pronto como hizo esto, el ambiente empezó a cambiar. El aire se volvió pesado y un frío glacial envolvió el espacio. El silencio era ensordecedor y la visión de la muñeca, con una sonrisa triste, estaba directamente ligada a la historia de pérdida que siempre le contaba su abuela. Tan pronto como la muñeca salió de la caja, las risas y el espíritu navideño se apagaron. A medida que la noche avanzaba, María escuchó una risa inconfundible resonando por toda la casa. «¡Devuélvemelo!», susurraron mientras las luces del árbol parpadeaban peligrosamente.
Con un valiente llamado interior, recordó las enseñanzas de su abuela y decidió volver a guardar la muñeca en la caja. Tan pronto como lo hizo, la risa resonó aún más fuerte, convirtiéndose en gritos desesperados de varias voces. La casa empezó a temblar, las sombras se retorcían y María estaba convencida de que algún espíritu no descansaría mientras la muñeca estuviera en su poder. Cuando finalmente volvieron a colocar la muñeca, una oscuridad profunda y un silencio absoluto inundaron su espacio, pero la sensación de que la presencia del niño encerrado en esa muñeca nunca la abandonaría se apoderó de ella. A medida que las luces se fueron apagando una por una, María supo que, aunque la muñeca estaba guardada, la oscuridad ahora era parte de ella. El eco de las risas y las visiones de dolor se convirtieron en una sombra constante de su vida, un recordatorio de que algunas tradiciones deben respetarse para que el pasado permanezca inerte. Historia 5. La última cena de Navidad. En el pueblo rural donde vivía, un grupo de amigos amantes de la Navidad decidieron reunirse para una fiesta festiva. El anfitrión más ambicioso había planeado una cena extravagante, llena de platos que prometían delicias. Pensaron que el encuentro sería perfecto. Con cada brindis, con cada bocado, se acumulaba más alegría entre ellos. En medio de la música y las risas, sin embargo, hubo un invitado que no fue invitado oficialmente. Un amigo excluido de la fiesta, que no había sido avisado de las fiestas, decidió infiltrarse. Observando desde la sombra de la puerta, sonrió al grupo despreocupado mientras el olor a comida llenaba el aire. A medida que avanzaba la noche, uno de los amigos empezó a sentirse mal. Las risas pronto fueron reemplazadas por murmullos nerviosos. El grupo no notó de inmediato los cambios, pero la comida estaba envenenada. El infiltrado había contaminado los platos de múltiples maneras, lo que llevó a la fiesta a un resurgimiento mortal. Los amigos, que antes se habían divertido, empezaron a desmayarse uno a uno. Algunos lograron levantarse, pero la debilidad se apoderó de sus cuerpos, mientras el verdadero anfitrión observaba la escena con sombrío deleite. Mirándolos como si fueran marionetas de un teatro macabro, el infiltrado les dirigió a cada uno una mirada repugnante, mientras las luces de la casa parpadeaban y parecían odiarlos. A cada intento de los amigos de pedir ayuda, un silencio mortal los envolvía, como una tormenta a punto de atacar. Cuando cayó el último amigo, el falsificador surgió de las sombras para caminar alrededor de la mesa, celebrando su villanía. Comenzó a burlarse y reír a carcajadas, mientras la cena, que pretendía ser una noche de alegría, se convertía en el escenario de un ritual macabro. Las velas se apagaron solas y la comida, que alguna vez estuvo viva, comenzó a pudrirse ante sus ojos. Aquellos que buscaban una noche mágica encontraron un destino terrible. Nunca escaparon de la mesa. La noche, ahora marcada por el silencio eterno, reafirmó que algunas tradiciones de amistad pueden tener un precio muy alto que pagar. Historia 6. El vigilante nocturno Ana estaba deseando celebrar la Nochebuena con sus hijos, pero pronto sus expectativas se vieron eclipsadas por los rumores sobre un oscuro justiciero que rondaba el barrio en las noches festivas. Se decía que aparecía un hombre trajeado asomándose por las ventanas, como si estuviera observando cada movimiento. Los niños también escucharon las historias y se emocionaron, pero Ana sintió un malestar creciente, preguntándose si se trataba solo de un mito o de una verdad aterradora. Esa noche, cuando todos estaban en la cama y los regalos estaban meticulosamente organizados bajo el árbol, Ana fue despertada por unos ruidos extraños provenientes del piso de arriba. Con el corazón acelerado, decidió investigar, iluminando el camino con una linterna. Mientras subía las escaleras, creció la sensación de que algo andaba mal. Al entrar al pasillo, vio un espectáculo inquietante. Las puertas estaban abiertas y las luces parpadeaban.
Mientras se acercaba a la habitación de los niños, vio una figura oscura parada frente a la ventana. Era un hombre, vestido con un traje oscuro, mirando hacia afuera, como si estuviera esperando algo. Su presencia exudaba un aura de autoridad inquietante. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y una repentina urgencia de preguntar: ¿quién eres? El hombre se dio la vuelta lentamente y sus ojos eran como agujeros negros, vacíos. «No tengas miedo», dijo, pero su voz desprendía un eco cavernoso, como si las sombras vivieran en su alma. Ana, armándose de valor, le gritó que saliera, pero su presencia pareció pegarse a la casa. Al mirar hacia la puerta, la sombra del guardia comenzó a extenderse por el suelo, oscura y llena de intenciones. Se dio cuenta de que él no era un simple intruso, sino una manifestación del miedo que crecía en su interior. Cerró los ojos y retrocedió, decidida a protegerse. Cuando volvió a abrir los ojos, él ya no estaba, pero la sensación de ser observada nunca terminó. La noche continuó y Ana supo que el justiciero no era un fenómeno del pasado, sino un símbolo de los miedos inherentes que llevaba. Durante todas las festividades festivas, el espíritu del centinela permanecería grabado en su corazón. La Navidad ya no sería una época alegre para su familia, sino un recordatorio constante de que la oscuridad puede acechar incluso en las noches más brillantes. Historia 7. El fantasma en el reloj. En un pueblo olvidado por el tiempo, un viejo reloj todavía marcaba las horas en una estación desactivada. La gente del pueblo hablaba de él como si fuera un tesoro, pero tenía una reputación oscura. Se decía que el reloj perteneció a un relojero que desapareció en Nochebuena hace muchos años y que su alma quedó atrapada dentro del mecanismo. Durante las fiestas, el pueblo se llenaba de un ambiente de alegría, pero con cada campanada del reloj de medianoche, un frío gélido recorría a los habitantes como presagio de lo que estaba por venir. Una noche de Navidad, un grupo de amigos decidió investigar la leyenda. Era una tradición entre ellos explorar los misterios locales. Cuando llegaron a la estación, las velas parpadeantes iluminaron la oscuridad y una sensación de nerviosismo los envolvió. El reloj, cada segundo, parecía marcar no solo el tiempo, sino también sus esperanzas y temores. Cuando uno de los amigos, Lucas, se acercó para tocar el reloj, las manecillas se congelaron y la habitación quedó en completo silencio. La atmósfera empezó a cambiar y el susurro del relojero se escuchó resonando dentro de la estación. «Ayúdenme», fue la única palabra que resonó, y los jóvenes sintieron que algo andaba mal. La luz de las velas se apagó abruptamente y una figura espectral comenzó a emerger del reloj, moldeada por el propio tiempo. El fantasma era el del relojero, con los ojos vacíos que parecían absorber la luz. «El tiempo que perdí, no puedo descansar en paz», se quejó. Los amigos intentaron escapar, pero la puerta estaba cerrada. El fantasma comenzó a acercarse, y al hacerlo, el entorno se volvió más frío. Penetrando en sus mentes, comenzó a revelar sus peores temores. Uno por uno, cada amigo sucumbió al terror, incapaz de resistir. Por cada desgana, les quitaban una parte del alma. Sintiendo la urgencia de romper la maldición, decidieron enfrentar la verdad. «Necesitamos ayudarlos a encontrar la paz». Con estas palabras, el espíritu vaciló y un resplandor comenzó a emanar de él. Trabajan juntos para reparar el reloj y tan pronto como lo hacen, el tic-tac mágico vuelve a sonar y la figura del relojero se disipa en una luz suave. El reloj volvió a marcar la medianoche, pero ahora con un espíritu renovado, trayendo paz al pueblo y una profunda comprensión de cómo el tiempo y los recuerdos pueden aprisionar o liberar. Así, la Navidad no fue solo una celebración, sino que se convirtió en una reconciliación con el pasado. Historia 8. La cabaña de los gritos. En las afueras de una ciudad había una mansión abandonada que todos evitaban. La antigua casa
cubierta de hiedra y senderos tejidos por la naturaleza, tenía fama de guardar oscuros secretos. Los residentes locales susurraban sobre los gritos que se podían escuchar en Nochebuena. Gritos de angustia y dolor que resonaban en las paredes, como si las almas de las víctimas todavía estuvieran atrapadas en el interior. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda y pasar la Nochebuena dentro de la mansión. Armados con linternas y un valor imprudente, irrumpieron a través de la puerta oxidada. Tan pronto como entró, la puerta se cerró con una fuerza sobrenatural y el aire se volvió pesado, cargando oscuros secretos. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que exploraban las habitaciones oscuras, y cada paso resonaba como una advertencia de lo que estaba por venir. Durante las horas siguientes empezaron a notar detalles inquietantes. Fotografías enmarcadas en las paredes mostraban familias felices que no se habían visto en décadas. Con cada visión, un grito resonaba por los pasillos, aumentando la lástima y la desesperación. Cuando llegaron al antiguo salón, un gran piano cubierto de polvo llamó la atención de uno de los amigos. Cuando tocaba una nota, la casa parecía vibrar y de repente las voces se convertían en gritos frenéticos. «Fuera, ayúdanos, libéranos», fueron las súplicas que llenaron el aire. Los jóvenes corrieron hacia la salida, pero la otra puerta estaba cerrada con llave y en la casa resonaban risas grotescas. Desesperados, se unieron y estuvieron dispuestos a enfrentar lo que fuera que había allí. Al centrarse en sus experiencias y miedos, se dieron cuenta de que la casa se estaba alimentando de sus inseguridades. Con valentía y unidad, comenzaron a cantar un villancico, una celebración del amor y la unidad. Mientras las notas resonaban por la casa, un resplandor comenzó a llenar el espacio y los gritos fueron silenciados. Las almas atrapadas, que previamente habían suplicado ayuda, comenzaron a aparecer con expresiones de gratitud. La casa se transformó, liberando sus secretos. Cuando finalmente se abrió la puerta y salieron a la noche estrellada, supieron que habían ayudado a liberar esas almas para siempre. La experiencia convirtió la aterradora noche en un momento de conexión con lo perdido, recordándoles que incluso en las tierras más oscuras, el espíritu de la Navidad puede rescatar lo olvidado. Así, la mansión, de una vez por todas, volvió a sentirse viva, no como un símbolo de miedo, sino como un lugar de conmemoración y celebración. Conclusión: estas historias reflejan que debajo de la fachada festiva de la Navidad hay un espacio para que se manifiesten el miedo y la oscuridad. Mientras las luces parpadean y suenan las campanas, es esencial recordar que no todo lo que parece festivo es inocente. En el centro de las celebraciones puede haber un eco de dolor, de secretos no revelados y de la esencia misma del terror. La Navidad, conocida por su magia, puede perder ese brillo ante las sombras que acechan ansiosamente. Por lo tanto, quienes comparten estas historias deben estar siempre atentos. Lo que se esconde debajo de la superficie puede no ser simplemente un cuento de hadas, sino una profunda advertencia de que el verdadero horror se disfraza a la luz de las velas, esperando pacientemente el momento en que se manifieste.